Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, maestra. Bien, gracias. Hola, buenas noches. Qué bueno. Pues bienvenidos a esta sesión en donde pues vamos a ver en esta ocasión el tema de la filosofía renacentista y la reforma protestante. Vamos a ver de qué se trata el concepto, por qué se le llama filosofía renacentista, cuáles fueron sus principales pues, representantes, ¿verdad? En este periodo. Conocer por ahí, pues también algunos de los principales pensadores con sus obras pues más importantes, ver también por ahí uno de los, como siempre les comparto un pequeño video, ¿verdad? De alguno de los pues personajes, ¿verdad? Que vamos viendo en cada una de estas etapas, ¿verdad? De la filosofía y también pues para que vayan haciendo por ahí sus anotaciones para bien de poder hacer pues ese repaso que siempre hacemos por medio de la aplicación de Kahoot. Entonces igual son 4 preguntitas en donde ustedes van a poder elegir la respuesta que consideren pues que sea la correcta en relación al tema que vamos a ver el día de hoy. Y pues ya una vez terminando la dinámica, vamos a ver dudas en relación a la actividad que se espera ustedes estén realizando en esta semana. La próxima semana ya toca lo que es el examen parcial. Por consiguiente, pues podemos ir dando tips, ¿verdad? De qué es lo que tienen que estudiar. Como quiera, en la semana del examen se va a hacer una sesión, ¿verdad? Exclusiva como de repaso para ver pues los temas que hemos estado viendo en estas unidades. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dar inicio a la clase. Esta clase se está grabando para pues todos aquellos que no tengan oportunidad de integrarse en vivo, se les va a estar compartiendo por medio de la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Eh, Bueno, pues ahora toca ver lo que es la filosofía renacentista. Esta filosofía se puede definir como esa corriente del pensamiento comprendida allá por el periodo 15-16, a partir de la cual pues se produce un cierto cuestionamiento en torno pues a la posición ocupada por el individuo. Esto en pos de colocarlo pues en el centro del universo. Mientras que, pues como habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Los filósofos de la época pues medieval desarrollaron sus planteamientos desde una perspectiva teocéntrica. Aquí los renacentistas pues son esencialmente antropocéntricos, es decir, comparten una visión del mundo, del humanismo. Y pues aquí las propuestas de los filósofos humanistas se van a centrar en lo que es la supremacía de la razón sobre la fe, de lo que es pues el interés por la cultura grecolatina, la promoción de las lenguas vernáculas y la crítica pues a los planteamientos de todo lo que es el aristotelismo. Entonces, vamos a ver que al margen del humanismo, pues todo lo que es el periodo renacentista estuvo marcado por dos acontecimientos muy importantes, lo que es el desarrollo científico y la reforma protestante. Eh, Vamos a ver que, pues, mientras que durante lo que era la Edad Media, la reflexión que pues se había construido en torno a Dios, ¿verdad? Y la interpretación pues de lo divino como pues sujeto central, vemos al humanismo, ¿verdad? Y pues todo lo que es la reivindicación de una búsqueda de la verdad. Estos van a formar pues una renovación histórica que luego va a dar paso pues a las corrientes del pensamiento moderno, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, eh, van a ser pensamientos que vamos a ver pues obviamente más adelante. Y pues desde esta perspectiva también hay un retorno a lo que es la naturaleza, a lo natural como pues marco de la verdad y de la experiencia humana.
y al mismo tiempo, pues, se contrapone o incluye dentro de sí a lo divino o lo sobrenatural. Aquí vemos que el humanismo, pues, también abre el paso a lo que es la reflexión en torno, pues, al individuo, a su racionalidad y pues a su vez se registra todo lo que es el tiempo de las transformaciones históricas de la sociedad frente pues a un tiempo medieval que transcurría de una manera estable, esto entre pues la referencia de el de los acontecimientos pues que se iban dando, ¿verdad? Entonces en el pensamiento renacentista se postula una búsqueda de la verdad que pues se va a expresar siempre como, por ejemplo, ese antagonismo entre la oscuridad y la luz, como esa iluminación de las ideas frente a lo que es pues la rigidez, ¿verdad?, del pensamiento medieval. Y vamos a ver que existió por ahí un personaje, ¿verdad?, Martín Lutero. eh, pues fue un teólogo, fraile católico agustino que, pues, comenzó e impulsó lo que fue la llamada Reforma Protestante, esto en Alemania, y cuyas enseñanzas, pues, se inspiraron en todo lo que fue la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Martín Lutero estudia, ¿verdad?, lo que son las Sagradas Escrituras y, pues, todo lo que fue la iglesia primitiva, y, este trabajo, ¿verdad? Este estudio que realizó le hace darse cuenta de 2 cuestiones. La primera, que la Iglesia Católica, pues, había perdido todo lo que eran las referencias sobre, pues, varias verdades que el cristianismo, pues, enseñaba en las Escrituras. Para Lutero, lo más importante, pues, era que la salvación solo se alcanzaba por medio de la fe. Y esto, pues, echaba por tierra todo lo que era el negocio de la iglesia, que obviamente, pues, tenía por medio de las indulgencias, esos papeles en los que el obispo en turno, pues, decía que el alma de una persona se había salvado a cambio de un precio. Em, Aquí en el siglo XVI, pues, no era raro ver a monjes autorizados por la Iglesia vendiendo este tipo de documentos llamados indulgencias. Estos documentos lo que garantizaban, pues, era la salvación del alma a cambio de dinero, que servía obviamente para financiar el clero. Entonces, Martín Lutero lo que hace es una obra, ¿verdad?, llamada 95 tesis, en donde 95 tesis de las indulgencias, en donde él defiende pues todo lo que es la vuelta a la esencia del cristianismo. Aquí, pues, obviamente, tras el detallado estudio de las escrituras, Lutero, pues, llega a la conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por 2 caminos, lo que es la fe y las sagradas escrituras. Y estas afirmaciones, las cuales pues son base de la doctrina protestante, pues impactan, ¿verdad?, en el corazón de la Iglesia Católica de aquel momento, ya que pues suponía negar la necesidad de esas indulgencias para conseguir lo que es la salvación. Y esto pues implicaba dejar sin financiación a la Iglesia Católica y terminaba obviamente pues con el monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos como intermediarios entre el pueblo y Dios. Y pues de esta acción de protesta frente a lo que es el comportamiento y las maneras de la Iglesia Católica, pues nace el calificativo de protestantes para todos aquellos seguidores de esta doctrina, ¿verdad?, luterana. También se les conoce como pues luteranos, reformistas y evangélicos, ¿verdad? Es por eso que pues ahí se le comulga, ¿verdad?, debido a que, pues, con justa razón, ¿verdad?, se pone a pensar por qué razón, pues, la gente, ¿verdad?, en este caso, los representantes, ¿verdad?, de la iglesia, pues, piden dinero, ¿verdad?, a cambio de poder decirte que, pues, tu alma, ¿verdad?, o tenías perdonados todos tus pecados, ¿verdad? Entonces, pues, de cierta manera, viéndolo desde el punto de vista y en la cual, pues, a él le tocó vivir, ¿verdad?, esta situación, pues sí, hace que,
pues, explique, ¿verdad?, a las demás personas el por qué, no es correcto, ¿verdad? Y por ello, pues, se busca problemas, ¿verdad?, con todos las, sobre todo, pues, con lo que es la Iglesia católica. Muy bien. Em, Hay un movimiento, ¿verdad?, el cual, pues, fue, la revolución científica, en donde, vemos ese cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar, pues, allá en los siglos XV, XVI y XVII. Esto, pues, obviamente en Occidente durante, pues, lo que fue la Edad Moderna temprana, la cual transformó para siempre, pues, todo lo que fueron las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida, y sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como tal la comprendemos hoy en día. Aquí vemos que, la revolución científica, pues, nace en Europa, esto a finales del Renacimiento, y pues fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, de astronomía, biología, química, y pues con ellas todo lo que fue el cambio, ¿verdad?, en el paradigma filosófico que produjo todo lo que fue el movimiento social e intelectual, que por ahí llegamos a conocer como Ilustración. Vemos entonces a ciertos protagonistas de este, pues de este movimiento, de este cambio, ¿verdad? Dentro de los cuales, pues obviamente el principal sería Galileo Galilei. Fue un astrónomo, físico, músico, matemático, ingeniero italiano, y pues, digamos que es el más representativo, ¿verdad?, de ese hombre renacentista dedicado, pues, por igual a todo lo que fue las artes y las ciencias. Fue un importante observador astronómico, para lo cual, pues, mejoró, ¿verdad?, además, todo lo que fue la fabricación de los telescopios, y es célebre por su apoyo, pues, determinante a lo que fue la formulación, pues, copernicana del sistema solar. Por consiguiente, pues, es considerado el padre de la física moderna. Tenemos también otro personaje, ¿verdad? Nicolás Copérnico, quien fue, pues, matemático, fue físico, fue clérigo católico, ¿verdad? Polaco. Dedicó, pues, gran parte de su vida a lo que fue la astronomía y, pues, reformuló a su manera lo que fue la teoría heliocéntrica del sistema solar. Está formulada, pues, inicialmente por Aristarco de Samos. Y pues con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros da inicio a la revolución científica, contraviniendo pues siglos de repetición del modelo geocéntrico pues aristotélico. Otro, otros de los representantes, ¿verdad? En esta fase de lo que fue todo este tipo de conocimientos que siempre se trata, ¿verdad? Lo que es la filosofía, tratar de conocer más, de encontrar el porqué de las cosas. Tenemos a Francis Bacon, ¿verdad? Él fue un célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, quien fue considerado pues el padre del empirismo filosófico y científico, ya que por ejemplo, una de sus obras describe y sienta lo que fueron las bases para la construcción del método científico experimental pues es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los primeros ensayistas allá de Inglaterra. Él tiene una de sus obras llamada La Nueva Atlántida, la cual pues pertenece a las grandes utopías clásicas de la historia del pensamiento, y pues esta obra posee un gran interés dentro del género debido a que, pues además de sus valores intrínsecos, su autor es un filósofo, pues digamos, eminente, ¿verdad? Eh, Aquí pues vamos viendo, ¿verdad? Que ya el término, ¿verdad? De utopía, lo cual pues significa, ¿verdad? O se introduce este concepto en donde se dice, ¿verdad? Que utópico, utopía, pues es a lo mejor ese estado o lugar perfecto, ¿verdad? También puede ser como aquel lugar que es imposible de encontrar o un lugar inexistente, puesto que pues es a su vez perfecto, ¿ok? Entonces utilizamos ese tipo de concepto. Y pues también lo utiliza, ¿verdad? Tomás Moro. Tomás Moro fue también un político, teólogo humanista, abogado, escritor, traductor y poeta inglés. Él pues tiene una obra llamada así, Utopía, en la que aborda pues todo lo que son los problemas sociales de la humanidad. Él
pues por varios años ocupa un puesto, ¿verdad? Digamos, político, es canciller del rey Enrique VIII y por negarse, ¿verdad? Era a firmar pues un documento que era el Acta de Supremacía, en la que el rey y sus sucesores pues iban a ser los jefes supremos de la iglesia en Inglaterra, pues este rey lo apresa y lo manda a ejecutar. Entonces, la creación, ¿verdad? De esta obra, de este personaje, presenta pues esa descripción detallada y vívida de una sociedad ideal, ¿verdad? Aunque pues no existente. Em, y pues como mencionamos, ¿verdad? Este concepto de utópico se utiliza como para definir pues ese buen lugar, ese lugar perfecto, ese lugar que a lo mejor en unas ocasiones es imposible de encontrar o pues es un lugar inexistente, ¿verdad? Al menos no físicamente, ¿verdad? Como quisiéramos. Otro personaje, ¿verdad? También importante fue Tommaso de Campanella. Él fue también pues un teólogo, ¿verdad? Una de sus principales obras fue denominada pues la Ciudad del Sol, y pues él con sus escritos lucha, ¿verdad? Toda su vida por una libertad pues recortada fuertemente por las autoridades eclesiásticas y civiles. Aquí pues él tiene esa obsesión de mostrar que la racionalidad pues está presente en todas las cosas, que el mundo pues es la razón eterna de Dios y que Cristo es esa razón encarnada. Aquí vamos a ver que él define, ¿verdad? En esta obra que pues existe, ¿verdad? Un príncipe supremo, el cual pues es un sacerdote quien tiene facultades políticas y religiosas, es decir, que esta ciudad del sol pues es una especie de teocracia y que este príncipe pues gobierna de una manera bastante limitada porque pues el orden que tiene que imponer va a ser el orden de la naturaleza. Y pues obviamente el príncipe no es déspota, más bien es un sabio, ¿verdad? Que pues trata de llevar pues el gobierno de esa ciudad. Más bien no manda, sino que descubre lo que se debería hacer y es decir, en el fondo pues realmente no va a mandar, sino que va a obedecer porque pues si es digamos, un sacerdote, pues obviamente va a hacer, obedecer, digamos, las órdenes que, pues, de cierta manera le dictan, ¿verdad? Lo que viene siendo, pues, en este caso, Dios, ¿verdad? Otro personaje importante también en estas etapas fue Nicolás Maquiavelo. Él tiene, pues, una obra importante llamada El Príncipe, es una obra inspirada, ¿verdad?, en César Borgia, quien fue una destacada figura de la casa de los Borgia. Aquí Maquiavelo describe diferentes modelos de Estado según cuál es su origen. Puede ser la fuerza, la perversión, el azar, y deduce pues lo que son las políticas pues más adecuadas para su supervivencia. Y desde esta perspectiva pues se analiza lo que es el perfil psicológico que debe de tener el príncipe, ¿verdad? Cuáles deben ser sus virtudes humanas. Eh, Aquí él pues concluye que el príncipe pues debe de aparentar poseer ciertas cualidades, debe ser capaz de fingir y de disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón de Estado, esto pues encarnada en su persona. Aquí Maquiavelo, pues quien ha sido definido de muchas maneras, desde un símbolo del renacentismo, también como un autor pues inmoral, esto referente, ¿verdad?, de la concepción moderna de Estado, patriota y republicano, ¿verdad? Vamos a ver que el término maquiavélico pues está cargado de connotaciones negativas, pero lo cierto es que el hombre al que se refiere pues supo entender con gran lucidez y debido a sus propias malas experiencias, pues todo lo que fue el mecanismo de poder, ¿verdad? A menudo pues fue acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no sobre cómo debería de ser el ejercicio del poder, sino cómo era en realidad, ¿verdad? Entonces él sostenía que los hombres en el poder
pues deberían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, pues los medios que haya utilizado para alcanzarlos tendrían que ser perdonados. Algo así como por ahí conocemos, ¿verdad? Una frase que dice, el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces viene de esa parte de todo este tipo de pensamientos que este personaje plasmó en esta obra llamada El Príncipe. Y pues bueno, fue gran observador del individuo, escribió, como les comenta, ¿verdad? Cómo era en realidad el ejercicio del poder, no como debería de ser, ya que pues esta obra es de cierta manera una especie de manual de instrucciones sobre cómo se debe de ejercer el poder de manera eficiente, ¿verdad? Vamos a ver este pequeño video de igual manera centrado en este personaje para conocerlo un poco más en torno pues a esta obra de su autoría llamada El Príncipe. Ustedes me dicen si no se escucha. Déjenme nada más confirmo aquí. Ok, que esté el audio. Es, sin duda, el gran iniciador de la filosofía política moderna. Un hombre que fue conocido durante siglos como el malvado y cuyo apellido se ha convertido en un adjetivo que significa engañoso. Si encendemos la televisión o leemos las noticias, en mayor o menor medida, sus ideas siguen siendo usadas para manipularnos. Hoy vamos a ver a Maquiavelo, un autor necesario para conocer la realidad política y, en cierto modo, la esencia humana. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia, llamado San Cacciano in Val di Pesa. Pertenecía a una familia de ascendencia nobiliaria, empobrecida ya por esas fechas. Su padre era abogado y un hombre culto, como culta parece que también fue su madre. Poco sabemos de su infancia. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura, conociendo seguramente a los autores clásicos y aprendiendo la historia de Roma y de Grecia. Posiblemente continuó sus estudios en la Universidad de Florencia, pero no tenemos constancia. Coincidieron sus primeros años con la época dorada de Florencia, con el apogeo del Renacimiento impulsado por la familia Medici, con Lorenzo el Magnífico a la cabeza como principal mecena de las artes. Eran estos los días de esplendor de Botticelli, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. Pero ante aquella sociedad refinada, amante del mundo clásico, de lo pagano y del deleite de los sentidos, pronto se alzó una voz fanática y puritana, premonitoria de las reformas eclesiásticas que habían de venir años más tarde. Era la voz del monje dominico Savonarola, que desde su púlpito de San Marcos o desde Santa María arremetía contra el comportamiento pecaminoso e inmoral de Florencia y de toda Italia. El flanco de sus críticas eran los nobles, con los Medici a la cabeza, pero tampoco vaciló en atacar al Papa Inocencio VIII o Alejandro VI por tener comportamientos pecaminosos. El protagonismo de Savonarola tiene su punto máximo en 1494, cuando el paso del rey francés por Florencia, Carlos VIII, que se dirige a invadir Nápoles, provoca levantamientos en la ciudad que terminan con los Medici siendo expulsados del poder. Se proclama entonces una república, donde Savonarola es elegido líder, actuando de forma vehemente contra todo aquello que sonase a herejía.
y haciendo quemas públicas de objetos pecaminosos. Es famosa la llamada Hoguera de las Vanidades de 1497, donde hasta el propio Botticelli llegó a arrojar a las llamas cuadros de temas clásicos. Pero el fanatismo de Savonarola llegó a su fin en 1498, cuando el propio monje, en su pulso con el Papa, fue excomulgado y perdió la confianza de los florentinos, que no dudaron ni un momento en torturarlo, ahorcarlo y arrojar su cuerpo a la hoguera. El año de la muerte de Savonarola, Maquiavelo entra a formar parte de la administración política de Florencia, realizando durante los siguientes años tareas importantes como embajador o diplomático ante la Santa Sede, ante el emperador Maximiliano I de Alemania o ante el rey de Francia, Luis XII. Estos servicios políticos de máximo nivel influirán de una forma decisiva en la composición de sus obras literarias años más tarde. Tras la abolición de la República Florentina y la vuelta de los Médicis al poder en 1512, Maquiavelo cae en desgracia y es apresado y torturado, acusado de conspiración, pero consigue salvar su vida gracias a la intervención del Papa León X. Maquiavelo debe desterrarse de Florencia y se refugia en su pueblo natal, donde conserva todavía algunas propiedades. A partir de ese instante y hasta su muerte en 1525, Maquiavelo se centra en la escritura de su obra literaria, política y filosófica, tarea que compagina con el propio trabajo diurno de los campos, pues su situación económica no es boyante, aunque en 1521 recibe una amnistía y llevará a cabo algunas tareas en Florencia que le harán mejorar su situación económica, como mediar en la liberación de unos comerciantes del todopoderoso gremio de la lana. Aunque escribió más de 20 obras, Maquiavelo ha pasado a la posteridad por dos libros fundamentales y complementarios: los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, siendo este segundo uno de los libros de política más importantes de la historia. El Príncipe posiblemente fue escrito en 1513 y en un intento por congraciarse con el poder reinante en la Florencia de esos días, Maquiavelo le dedicó la obra al gobernante Lorenzo de Medici, al que insta al final del escrito a encabezar la tarea de unificar Italia y convertirse en el gran líder que el país necesita. Pero la obra fue ignorada por Lorenzo y no obtuvo el éxito que su autor buscaba. El Príncipe está escrito a imitación de obras medievales, que eran guías prácticas de consejos para gobernantes, tipo Espejo de Príncipes, pero con la particularidad que exige la toma de la acción. ¿Qué es lo revolucionario de su pensamiento? ¿Por qué es tan importante? Digamos que el gran aporte de la teoría de Maquiavelo es su sentido práctico de la política, despojada de toda la moral tradicional y centrada en términos realistas. La filosofía de Maquiavelo no expone una república al estilo platónico o un modelo ideal como Tomás Moro, sino que se centra en la crudeza del poder político. Maquiavelo impregna su obra del carácter científico que predomina en el Renacimiento. Es el equivalente político
de Galileo o de Copérnico en la ciencia. Su pensamiento es igual de revolucionario o incluso más, pero conserva de clásico el método retórico y un fin de utilidad, esto es, hacer que Lorenzo aplique lo que él teoriza para liberar a su amada patria de los bárbaros, como los discursos retóricos también perseguían un fin en los receptores. La obra no debe solamente entenderse como un tratado científico y objetivo, sino como un discurso con todas las pautas de la retórica grecorromana, donde el carácter pasional está muy presente. Por tanto, ese carácter científico también choca un poco con lo pasional. Maquiavelo fundamenta sus postulados en la propia historia, en datos comprobables por el lector. Sus fuentes argumentales son los gobernantes griegos, persas, romanos, pero también la historia medieval y la de su propio tiempo, entre los que destacan los ejemplos de César Borgia o el rey español Fernando el Católico. Para Maquiavelo, el líder debe garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo, más que las costumbres morales o la religión. Y es aquí donde Maquiavelo se separa por completo del pensamiento medieval, caracterizado por la supremacía de la Iglesia católica y por el cumplimiento de la doctrina cristiana. Maquiavelo abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de ser religioso, y por la república como forma de gobierno preferible a la monarquía o a la aristocracia. El gobierno ideal los pone Maquiavelo en sus comentarios a Tito Livio, decantándose por la República Romana, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Eso sí, afirma que es preferible que el poder recaiga en un solo hombre. Esta república, como aconsejaba también en El Príncipe, solo se sostendrá si, como los romanos, el gobernante cuenta con un ejército propio. Con esta afirmación, Maquiavelo aboga porque Florencia no dependa de los ejércitos mercenarios que campan por Italia en estas fechas y que tan pronto apoyan a uno como se pasan al bando enemigo si éste paga más, sube la paga. El florentino parte de que el ser humano es egocéntrico por naturaleza y carente de virtudes que va adquiriendo al vivir en sociedad, pues estas son necesarias para el bien común. Es por tanto el ser humano un ser moldeable y egoísta, abocado a provocar conflictos constantemente. El gobernante debe lograr ante todo el bienestar del Estado, aunque para ello emplee acciones no consideradas moralmente aceptables, como el engaño o las intrigas. Al gobernante se le juzgará por los resultados, no por los medios que emplea. De ahí se dedujo la frase que él nunca escribió, pero que resume en buena medida una parte de su pensamiento. El fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo es cristiano, no es la virtud del cristiano la que debe tener el líder, sino la virtud para elegir lo útil y conveniente, la valentía, la disciplina o la capacidad de organización son o deben ser otras de sus virtudes. Así, el buen gobernante tiene que abandonar todo idealismo moral a la hora de llevar a cabo una empresa y centrarse solo en la utilidad y el bien de su pueblo. Maquiavelo expone que la conspiración es la esencia de la vida política, exigiendo secretismos, intrigas, conspiraciones y engaños. Aunque estas cualidades pueden ser detestables en la vida particular, son necesarias para el bien común
y su empleo por parte del líder es tolerable, aunque nos mienta o incumpla la palabra dada. Pero no es justificable cuando el gobernante las convierte en un fin en sí mismas, mirando por los intereses personales y no por el bien del pueblo. Al líder hay que juzgarlo solo por el beneficio que aporta al Estado. Maquiavelo declara que el oficio principal del príncipe debe ser siempre la guerra, tanto hacerla como adiestrarse para ella en tiempos de paz, a base de estudios teóricos y del terreno, entrenamientos físicos, estando preparado por si llega la ocasión, ya que el mundo está en constante acción y cambio y uno nunca puede quedarse parado. Maquiavelo justifica así también el uso de la violencia. Uno no puede matar porque sí de forma individual, pero sin embargo, desde la perspectiva de la guerra es tolerable e incluso la historia muestra que se alaba al buen guerrero, al que mata, asesina en favor del Estado o del bien común. La fortuna es otro de los elementos interesantes presentes en El Príncipe. El líder debe enfrentar a la fortuna constantemente, que siempre es inesperada. El buen líder debe emplear frente a ella la virtud, pues es la única forma de salir victorioso, criticándose la corriente común de que nada se puede hacer contra sus achaques. Otra cuestión que toca Maquiavelo es si es preferible que el príncipe sea amado o temido. El florentino la resuelve afirmando que lo ideal es que fuera las dos cosas, pero como eso en la vida real es imposible, se prefiere que el príncipe sea temido, porque así muestra la historia que han sido los líderes más provechosos para el bien común. En el capítulo 8 del Príncipe, uno de los más criticados desde la perspectiva de la moral, Maquiavelo aconseja al gobernante que llegue al poder que cometa todos los crímenes que sean necesarios de una sola vez, poniendo como ejemplo el próspero gobierno del tirano de Siracusa, Agatocles. En su obra, Maquiavelo analiza otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo, cómo debe el príncipe comportarse con los que están a su alrededor. Así, aconseja que a sus ministros los tenga siempre contentos y los enriquezca lo máximo posible, o que se libre de halagadores o sirvientes que le digan las franquezas innecesarias si él directamente no se lo pregunta. El florentino indaga también otras cuestiones como la forma de llegar al poder o de actuar frente a enemigos poderosos o incluso la obligada participación en guerras que le atañen solo indirectamente. Por ejemplo, afirma que el que llega con apoyo del pueblo al poder se mantiene con más seguridad que el que llega con apoyo de los nobles, porque la finalidad del pueblo es más honesta y basta con no oprimirlos para mantener su favor, pero los nobles tienen más deseo de poder. Lo peor que le puede pasar a un príncipe es que no lo quiera su pueblo y que además lo abandone. El capítulo final del Príncipe, que muchas veces se ignora, es capital para comprender su intención. Sin este final, perdemos la verdadera esencia del tratado. En él, Maquiavelo, siguiendo las partes del discurso retórico, llega a la exhortación y anima a Lorenzo de Medici a emprender la conquista de toda la Italia de antaño. Aquí vemos claramente lo que el florentino pretendía con su libro, el deseo de una Italia unida,
libre del enemigo bárbaro, lo que no se conseguirá hasta siglos más tarde. El Príncipe, aunque pronto prohibido por la Inquisición, no tardó en convertirse en uno de los libros más influyentes de los siglos venideros, pues grandes líderes militares lo tuvieron como obra de cabecera estudiando cada una de sus frases. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de Napoleón, Carlos V, Cromwell o el propio Benito Mussolini. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo de la filosofía política. Recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal por si quieres seguir profundizando en el saber. Ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo, nos puedes dejar un like, suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir. Es sin duda el... Muy bien, pues, ¿qué les pareció? Se me durmieron. Interesante. Interesante, maestra. Es súper interesante. Sí, ¿verdad? Sí, Y muchas vemos, ¿verdad? Cómo es que, como dice, ¿verdad? Aquí, en el video que muchos de los grandes, pues también por ahí líderes, ¿verdad? Que hubo. Y yo creo que todavía hay algunos, ¿verdad? Que tienen todavía como, digamos, libro de cabecera esta obra, ¿verdad? Muchas de las cosas que mencionaba y que él pensaba que debía de tener pues este líder, ¿verdad? Para bien de poder tener pues ese bien común, pues algunas cosas desde el punto de vista pues de la ética no van, ¿verdad? Pero pues era su forma de pensar. Y todavía pues vemos que en algunos, ¿verdad? Se sigue aplicando, ¿verdad? Entonces, y vimos por ahí entonces por qué el concepto de Maquiavelo, vimos por ahí el concepto de maquiavélico, vimos también otro personaje que a mí se me hace muy interesante, que fue Lutero, ¿verdad? Si se fijan, entendiendo la manera en la cual o cómo es que ellos pensaban y por qué, obviamente su pensamiento fue dentro del contexto que ellos vivieron, vamos a poder entender, ¿verdad?, el por qué pensaban de esa manera. Entonces, con esto, pues podemos entender ese pensamiento, podemos ver, ¿verdad?, el porqué de las cosas, por qué es que la iglesia, pues de cierta manera, pues lo trató de una manera que podemos considerar a lo mejor injustificada, pero pues viéndolo desde el punto de vista ya no tanto de que pues todos somos personas, ¿verdad? Al final de cuentas, pues él vio que se aprovechaban, ¿verdad? De la situación. Entonces, es ahí donde logramos comprender, ¿verdad? El porqué de las cosas, el porqué de las situaciones. Pero obviamente, pues esto es historia, ¿verdad? Y obviamente, pues esto toca aquí, por eso es el llegar a ese meollo del asunto, ¿verdad? El porqué de determinada situación, que obviamente eso es lo que nos da la filosofía, ¿verdad? El siempre conocer y siempre hacernos, como bien lo decíamos al principio, nos va a poner a hacer pensar, ¿verdad? Y viéndolo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y obviamente pues comprendiendo a cada uno de los grandes pensadores, dependiendo de la época en la cual le tocó vivir, ¿verdad? Sí, es correcto, maestra. Lo que pasa es que a veces uno juzga a las personas, pero en realidad no sabemos lo que se estaba viviendo así de viva voz, o sea, en su piel, en su historia, Claro. lo que estaba viviendo, las injusticias y todo, y por eso alzaron la voz, ¿verdad? O sea, uno dice ahorita, no, pero es que cómo, pero en realidad es que sí, sí nos deja mucho que pensar en eso, ¿verdad? De que estuvo viviendo para llegar a, ¿verdad? A eso, así es. Sí. Exacto. Muy bien. Bueno, pues espero que hayan hecho por ahí sus anotaciones vamos a pasar entonces
a nuestra pequeña dinámica. Déjenme les comparto aquí la pestañita. Permítame. Espero que ahora sí puedan ver, ya había ahí ciertas configuraciones, a ver si ahora sí en su celular se puede ver la pregunta, porque estaba viendo nada más lo que eran las respuestas que venían a colores. Espero que ahora sí se pueda ver la pregunta que vamos a estar viendo. Son 4 preguntitas de las cuales pues hay que seleccionar la respuesta que consideremos correcta. La página que vamos a ingresar, hood.it, y la clave de acceso 259-3899. Son nada más 4 preguntitas respecto a este tema que acabamos de ver el día de hoy. Para que por favor ahí se vayan integrando, y bueno, quienes no puedan integrarse, podemos ir contestando por medio del chat. Ok. A ver, nada más se integró Nayeli, Kenia, Karina. No nos tardamos, es rapidito y son nada más 4 preguntitas relativas a este tema que acabamos de ver. Les recuerdo, estas son preguntas de opción múltiple, dentro de las cuales ustedes van a elegir de las 4 opciones que vengan como posible solución, van a elegir una. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir iniciando con esta dinámica. Vamos a ver nuestra primer pregunta. Ok, aquí nos pregunta, ¿quién fue este teólogo que impulsó la Reforma Protestante? Si pusimos atención y vimos ahí bien las imágenes y vimos el tema, bueno, vamos a contestar de manera correcta. Ok. ¿Quién fue este teólogo que impulsó la Reforma Protestante? ¿Cuáles son sus 4 respuestas? Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Martín Lutero o Tomás Moro. Vamos a ver la respuesta correcta. Así es, fue Martín Lutero. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Este es el autor de la obra El Príncipe. Acabamos de ver su video, donde se analiza cuáles debían de ser las virtudes humanas que debe tener un gobernante. ¿Cómo se llama este personaje? Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Tommaso de Campanella o Francis Bacon. Vamos a ver. Nos faltan ahí que contesten en el... Ok, acá están contestando en el chat. ¿Cuántos faltan por ahí en la aplicación? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver la tercera pregunta.
Se le conoce así al cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual sentó bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Cómo se llamó a este movimiento? Utopía, humanismo, reforma protestante o revolución científica. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Cómo le llamamos a este cambio? ¿Cuál de esas cuatro? Vamos a ver acá en el chat. A ver cómo se le llamó a ese movimiento. Revolución científica. Acuérdense, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Ok? Vamos a ver la última. Y son representantes de la revolución científica. ¿Cómo se llaman estos dos personajes? Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Tommaso de Campanella, Nicolás Maquiavelo, Francis Bacon, Tomás Moro, o Martín Lutero y Nicolás Copérnico. ¿Quiénes son estos personajes que son representantes de esa revolución científica? A ver, por ahí me pusieron un número de respuesta, pero ¿podemos teclear ahí la respuesta, Olga? No, fue Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver quién logró la máxima puntuación. Kenia hizo 3 de 4. Isael. Y quien completó los 4 fue, vamos a ver, Isabel. Muy bien, Isabel, felicidades. Gracias, bueno, maestra. Claudia y Nayeli, bueno, quedaron, ahí no nos muestra los puntos, pero yo creo que sí completaron los 3 de 4. Perfecto, pues muy bien. Esperemos que así estemos en el examen, ¿verdad? Ok. Ya Bueno, sé, pues que nos vaya bien en el examen, que sí, saquemos el 10. claro. No, van a ver que sí. Bueno, en esta, déjenme los comparto aquí. En esta semana nos toca ver, déjenme abro la plataforma. Vamos a ver, creo que ahora toca un cuestionario, si mal no recuerdo. Vamos a ver, déjenme les comparto aquí la pantalla. Muy bien. Bueno, en esta semana, dentro de las actividades, aquí tenemos, sí, es un cuestionario de la filosofía renacentista, la reforma protestante. Aquí pues les he marcado las páginas, ¿verdad? A partir de las cuales en el libro de filosofía pues ustedes van a encontrar todo lo que habla con respecto a este tema. Y pues son 10 preguntitas relativas a este tema. Aquí vienen más recursos que se les comparte, ¿verdad? Para bien de poder entender un poco más pues este tema que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, en esta semana pues está tranquilo, es un cuestionario, es basarse en relación a lo que son la lectura. ¿Alguna duda hasta aquí en relación a las actividades? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Muy Sí, bien. maestra, todo bien, gracias. Perfecto.
Bueno, pues les recuerdo, la siguiente semana nos va a tocar también una sesión de repaso. Esto para prepararnos para, sí, Kenia, hasta este tema abarca el examen parcial. Hasta este tema que es el número, es el número 4. Estos 4 primeros temas abarca para lo que es la presentación de su examen parcial, ¿sí? Entonces, tips por ahí, ya desde antemano se los estoy dando. Estudien los cuestionarios de los temas que pues es el cuestionario, ¿verdad? Y las demás actividades pues se les puso, por ejemplo, el resumen en este que se les encargó la semana pasada, pues ahí vienen los conceptos más importantes del tema de la filosofía medieval, por ejemplo. También cuando hicimos la actividad de el esquema, en donde hablamos con respecto a lo que es la diferencia, ¿verdad?, entre filosofía, ciencia, religión. Bueno, también hay que, también es un ejercicio que les va a servir para repasar, ¿verdad?, de los conceptos. Y pues básicamente serían como que los tips que necesitarían para bien de poder repasar los conceptos. A ver, Isabel, sí, adelante. Maestra, los cuestionarios que hicimos como tipo examen no nos puede dar las preguntas para nosotros buscar las respuestas, porque yo no las anoté. Cuando entras tú a revisar tu examen, ahí puedes verlas, ¿no? En la plataforma. Parece que no nos permiten. ¿No te deja? Creo que no. A Bueno, ver, en las demás materias no sé en esta. ¿mande? En En las las demás demás materias materias no. 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 Bueno, mira, déjame ver si les puedo, es que como, déjame ver si puedo ver de qué manera puedo descargarles, las preguntas eh, para preparárselos para la siguiente sesión, ¿sí? Tratar es que como todo se trabaja directamente en la plataforma, las preguntas se redactan ahí, no es como que tengamos un archivo en Word y así lo manejemos, pero sí déjame ver si puedo, ver la manera de descargarlas, saber de qué manera las bajo de la plataforma y ya que ustedes tengan para bien de que puedan, pues, repasarlo, ¿verdad? Sí, maestra, ¿Ok? como un repaso, como un cuestionario Sí. de repaso, porque sí sería importante. Sí, claro que sí. Sí, sí, se los preparo para la siguiente sesión, que pues básicamente va a ser eso, va a ser una sesión de repaso, ver dudas relativas a, y pues ahí se los comparto, claro que sí. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Cuántas preguntas son para el examen parcial? Son 30 preguntas. Sí, 30 preguntas. Las que va a ser déjame nada más confirmo aquí. Es que apenas lo estamos preparando. Déjenme les confirmo un ratito. Y yo sepa, deben ser 30 preguntas los que conformen el examen. Y pues obviamente van a tener tiempo, unas dos horas para presentarlo. A ver, aquí sí, 30 preguntas aleatorias. La duración es de 2 horas y el examen pues estaría disponible a partir del 28 y hasta el 6 de marzo. Contarían con 2 intentos. ¿Ok? Muy bien. Va a ser toda una semana de exámenes, maestra. Sí, se va a abrir el examen desde el día 28 y hasta el 6. Ok. Así va a estar abierto el examen. Sí, anteriormente se nos daban creo que nada más 3 3 días. días. Viernes, sábado y Pero domingo. sí, pero ahorita tengo yo, ayer nos dieron la instrucción
en donde nos dicen que la fecha del examen es a partir del 28 de febrero, a partir de las 00 horas, hasta el 6 de marzo, hasta las 23:59. ¿Sí? Entonces, pues sí van a tener varios días para bien de que lo programen su examen, y pues obviamente que repasen, ¿verdad? ¿Alguna otra dudita en relación a esto, al tema? ¿Todo bien? Si no, pues para ya dar por finalizada nuestra sesión. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces espero verlos en la siguiente sesión de repaso para bien de que pues podamos presentar un buen examen. Obviamente pues entendidos los conceptos, ¿verdad? Yo sé que esto es mucha teoría, pero si repasamos, si comprendemos, pues vamos a poder presentar bien el examen. Gracias, muchas gracias a todos. Síganse cuidando. Bonita noche. Muchas gracias, maestra. Muchas Buenas gracias, noches maestra. para todos. Excelente semana. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse, maestra. Buenas noches. Igualmente, y qué paciente noches. Para sus clases. Muy buena clase, la verdad. Gracias. Qué bueno que les guste. A mí me gusta mucho este tema y pues espero transmitir ese gusto, ¿verdad? Le soy sincera, me transmite hasta la paciencia. No, pues qué bueno, ¿no? Ok. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, buenas noches. Hasta la siguiente semana.